los únicos que le pueden dar vida son los profesores frente a los estudiantes. O sea, los que nos ha tocado hacer otro papel en ella, de ir pensando estrategias, ir pensando alternativas, hemos intentado hacer lo mejor posible con problemas enfrente, con una transformación que es bastante radical, que coloca el papel del maestro, de la maestra, de otra forma que no había sido concebida en el trabajo educativo, que involucra también de otra manera al estudiante, a las familias y a la comunidad. Pienso que estamos dando pasos para que esta reforma se pueda consolidar y se pueda llevar a cabo. Y realmente me siento muy contento de poder acompañar en este momento con ustedes para pues comentar por dónde veo algunas de las posibilidades en torno a la evaluación formativa. Les voy a pedir una disculpa porque voy a dar la conferencia sentado, pero ya no tengo tantas posibilidades de darla todo el tiempo de pie. Pero exceptuando eso, espero que la conferencia quede bien. Si tienen la mesita y si no, igual empiezo igual, A ver, el tema de la evaluación formativa es un tema que como docentes siempre hemos escuchado, que de alguna manera, voy a decirlo así, y no me lo tomen de mala forma, pero que lo vemos casi como un sentido tan cotidiano, que de repente decimos, es que todo lo que hacemos es evaluación formativa. O que la evaluación formativa, quién sabe qué instrumentos tengan que pensarse. Les voy a decir una cosa. Honestamente, lo que yo observo en la estructura del sistema educativo mexicano es que no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera los que estamos pensando el concepto de evaluación formativa. Voy a tratar de traducir lo mejor posible cómo lo concebimos cuando armamos el plan de estudios. Nos enfrentamos a que no necesariamente todas las personas que trabajan o que trabajaron o que siguen trabajando en la SEP, y no me lo tomen a mal, por favor, pero han comprendido lo que se quiere decir con evaluación formativa. Empezamos el año y de veras que me ponía de muy mal humor cuando vi eso de evaluación diagnóstico formativa, de muy, muy mal humor, porque yo decía, a ver, no es lo que hemos estado trabajando, no es lo que hemos estado discutiendo, incluso con colegas de Mejorez. Aunque ciertamente siempre aparece digamos, el impulso de que cuando no sé muy bien cómo hacerle, me voy hacia luego pensar en instrumentos. Y es parte del conflicto que estamos teniendo en la reforma, porque el Consejo Técnico del mes de julio, lo que planteó fue un formato para elaborar el programa analítico, y de repente nosotros decimos, a ver, creo que no necesitamos que vengan alguien a confundir la reforma. La propia autoridad va promoviendo confusiones en la reforma educativa. Entonces, si me ayudan con la siguiente, la evaluación formativa en el proyecto actual educativo. O sea, el plan de estudios la considera indispensable, pero en la perspectiva de recuperar algo que es propio de los maestros, saberes que son propios de los maestros, que por mucho tiempo estuvieron abandonados, que son los saberes pedagógico-didácticos. Hay algo que a mis colegas les molesta que diga, pero
pienso que necesito decirlo y repetirlo hasta el cansancio. El constructivismo es una psicología del aprendizaje muy, muy importante, pero no es didáctica. Y entonces, ¿por dónde viene el conflicto? Porque no está perfecto así. Porque el constructivismo lo que plantea son etapas de trabajo. Y el trabajo didáctico, los que hemos estado frente a un grupo, sabemos que tenemos que reconstruir nuestra planeación permanentemente, obligados por la interacción. Esto es, la estrategia didáctica siempre se readecúa, siempre se reorganiza conforme va uno relacionándose con los estudiantes. Cuesta trabajo pensar en esto. Cuesta trabajo porque para algunos consideran que si yo no tengo una planeación muy clara de principio a fin, que determine cuántos minutos para cada actividad, etcétera, yo no hice planeación. Y la verdad, el ejemplo que doy es, yo preparo mi clase los domingos. Mi clase es para trabajarla con mis estudiantes el lunes. Bueno, no son mis estudiantes, son con los estudiantes el lunes. Cuando llego a clase, empiezo a reorganizar la planeación. Y conforme voy avanzando en la interacción con los estudiantes y con los contenidos, voy reorganizando, voy reordenando, voy pensando otras estrategias, voy diciendo, capaz que si ahorita hago esto, va a funcionar mejor que lo que pensé, etcétera. Esta es la realidad que la didáctica trata de impulsar, siempre con algunos principios que yo pienso que en algún momento tenemos que empezar a documentar muchísimo más. Sí, en este sentido también haría una crítica a la manera como se aborda la didáctica mexicana, porque la didáctica mexicana se reduce a planeación y no se aborda desde cuáles son los principios del trabajo en el aula. Los principios son diferentes, porque si yo tengo principios, luego veo cómo los reordeno o cómo los priorizo de acuerdo a ciertas necesidades que se me presentan en el aula. En este sentido, lo que hicimos en el plan de estudios en la perspectiva pedagógico-didáctica fue recuperar un concepto de evaluación formativa que está articulado a la acción didáctica. Yo quisiera mucho insistir en esto. Por favor, quienes desempeñen la tarea de dirección o de supervisión, no le pidan al maestro que establezca en su planeación dónde está la parte de evaluación formativa. Porque la evaluación formativa se va a confundir con la acción de trabajo didáctico. Esto es, dependiendo de cómo vayan respondiendo los estudiantes, voy a quitar el mis permanentemente, respondiendo de cómo vayan respondiendo los estudiantes y de cómo vaya en ese momento yo articulando, es que el contenido va por aquí y lo que ellos me están diciendo tiene este obstáculo que no logran ellos clarificar, voy rearmando y termino haciendo una clase que fue muy distinta a lo que pensé. Porque en realidad la clase se hace realidad y todos lo sabemos, aunque no nos atrevemos a confesarlo, todos lo sabemos que la clase se hace realidad en el aula, en situación. En algún momento en didáctica y currículum escribí en el aquí y ahora docente. El aquí y ahora, que es esta conferencia, que no va a ser la conferencia que estoy dando en otro lugar, aunque pueda tener temas semejantes, porque la conferencia también implica interacción. A mí ciertamente no alcanzo a ver los compañeros, las compañeras que están en las gradas superiores, me levantan la mano, pero no alcanzo a ver la expresión de sus rostros. Sí alcanzo a ver la expresión de los rostros de quienes están más cerca.
En el salón de clases nos pasa eso. Reaccionamos conforme van reaccionando los estudiantes. Recuerdo mucho Freinet. Freinet es un autor que dejamos de leer hace muchos años y que capaz que tenemos que volver a traer a nuestras bibliotecas. Freinet, que dice, es que yo no podía trabajar cuando veía caras de niños aburridos. Muy simple, no muy elaborado conceptualmente, sino yo veía la cara de los niños aburridos y cuando veía esas caras de niños aburridos en el aula, yo decía, ¿cómo restauro la vida del niño en el aula? Porque yo lo veo gritar en el campo, yo lo veo gritar cuando llega a la escuela. ¿Por qué en el aula está muerto? Sí. Fíjense, un principio didáctico muy simple que en la escuela mexicana vamos a retomar con la concepción que el Consejo Técnico Escolar, ahora transformado ya para comunidades de aprendizaje, no sé en qué sentido, desconozco en qué sentido, pero yo espero que esta transformación sea en un sentido muy valioso. Pero lo que estamos buscando es que, o lo que el proyecto busca es que en esa reunión de docentes se analicen los problemas que van a ser los organizadores de los trabajos que se hagan en los campos formativos. Si me imaginara algo, yo diría que antes estábamos acostumbrados a el libro de matemáticas, lección 1, lección 2, lección 3, y así secuencialmente ir avanzando. Ahora yo lo invertiría. Tengo el problema de la realidad y tengo que pensar qué parte de los saberes matemáticos o de los saberes de los lenguajes o de los saberes de ética y sociedad, etcétera, voy retomando para ir abordando el problema. Ciertamente que cada problema se puede abordar en profundidades diferentes de acuerdo a los tiempos que colectivamente hayamos decidido para abordar el problema y de acuerdo a la reacción que tengan nuestros estudiantes. Pero entonces, si yo trabajo impulsando el proceso de aprendizaje, si yo trabajo pensando, voy a tomar esa imagen de Freinet que tomé hace rato, si yo trabajo viendo la cara de mis alumnos y viendo cómo la cara de mis alumnos reacciona, estaba leyendo un texto esta semana que dice, es que aún en la escuela tradicional el alumno hace actividades. O sea, que por supuesto que no estoy diciendo que nos concentremos en la escuela tradicional. Estoy retomando un texto que dice, aún en la escuela tradicional, el alumno hace actividades. Porque hace actividades de escribir, ustedes están haciendo ahorita algunas actividades de tomar nota, etcétera. ¿Sí? O sea, no somos lo que se ha dicho históricamente pasivos. Hacemos actividades. Lo que estamos buscando es que las actividades que se hagan en el aula sean actividades significativas, que haya mayor significatividad. Pero entonces, si estamos trabajando con actividades, la evaluación formativa está también en ese acto didáctico. Eso es un poco lo que quiero plantear, que van como si fueran acciones paralelas, una con la otra. Y entonces, la pregunta es, pero entonces, ¿cómo hablo o cómo planteo el concepto de evaluación formativa? De hecho, lo que está aquí en la lámina, que ustedes reconocen perfectamente, es un docente es capaz de percibir interés, atención, motivación, diversas expresiones del rostro de sus alumnos. Es capaz también de percibir que una tarea que les dejamos, un proyecto que estamos trabajando, o es muy fácil y lo hacen rápidamente, o es muy complejo y cada rato necesitamos estar reforzando con información, etcétera. Vamos reajustando de acuerdo a lo que vamos viendo y también vamos encontrando los huecos de información. Huecos
que aparecen en el momento, huecos que nos demandan de alguna manera. Y ahora, ¿qué puede hacer usted con sus estudiantes? A todo esto le llamé, se me ocurrió, es un término que se me ocurrió, debo decirlo, timing en la evaluación formativa. Si ustedes revisan, no sé si siga en la red de la página de la SEP, no sé si siga materiales del Consejo Técnico de Febrero, ese sí me dieron chance de pensarlo. Y ahí aparece un documentito sobre el timing pedagógico, que es esto que yo puedo decir, es que en este momento conviene que haga esto. O sea, nadie me lo dice, ¿eh? No viene alguien acá a decirme, oye maestro, ¿y por qué no haces esto? Si no es algo más tipo gestáltico, o sea, algo que yo digo, ahorita tengo que hacer algo, están súper aburridos, tengo que hacer algo. Sí, o están demasiado alterados, no se concentran, hablan de cualquier cosa. Tengo que hacer algo para ayudarlos a regresar a concentrarse. O sea, todos hemos vivido esas situaciones, todos vivimos permanentemente esas situaciones en el aula. ¿Me ayudan con la siguiente? ¿A qué le estoy llamando aquí una historia desconocida de la evaluación formativa en nuestro medio? A esto que tradujeron como maestría en el aprendizaje. Fundamentalmente lo retomamos del pensamiento de Bloom, que habló en los años 70 de dominios de aprendizaje. La evaluación formativa nace en el debate estadounidense. De hecho, tendría que decir una cosa que es muy importante. No sé cuándo lo voy a alcanzar a volver a escribir con mayor detenimiento, pero el concepto didáctico es examen, no es evaluación. Ahora, ¿qué pasa con el concepto didáctico de examen? Que aparece antes de que aparezca el sistema educativo público, o sea, antes del siglo XIX, ¿sí? Antes de la conformación del Estado Nacional, que aparecen los sistemas educativos. En nuestro caso, como el sistema educativo aparece después de los movimientos de independencia, lo asociamos al movimiento de independencia. Pero en Europa es claro que cuando aparece el Estado, es el que toma la bandera de la educación. ¿Sí? Antes de que aparezca esa cuestión, ese acto, aparece el examen. Y el examen en Comenio es un acto de aprendizaje, no es un acto de calificación. O sea, entender esa dimensión didáctica del examen es fundamental. Para Comenio, el examen era la posibilidad de que los alumnos reflexionaran sobre sus errores, con un lema que ustedes pueden encontrar en el capítulo 19, que después del examen nada quede de error. ¿Por qué? Porque yo, alumno, he identificado mis errores en mi examen, no en el examen de mi compañero, sino en mi examen. Comenio es muy cuidadoso, dice, vigile. Mientras dos compañeros están discutiendo la pregunta, usted vigile que cada quien corrija en su respuesta lo que tenga que corregir. O sea, el examen no era para probar. Yo me pregunté mucho tiempo, y entonces, ¿cómo se pasaba de grado? En Comenio se pasaba de grado por la edad. Nada más por la edad. Cuando se hace el sistema educativo nacional, el que conocemos, en el que nos formamos, etcétera, el examen va a adquirir otra función, que es la función de promoción. Y entonces aparece un tema que es administrativo, pero que no es didáctico, que le llamamos calificación. ¿Y por qué escribí el artículo que citaron? Evaluar o calificar, dos actos que se confunden y pervierten lo educativo.
porque todos nuestros alumnos, incluyendo nosotros como estudiantes, o sea, si hacemos una especie de introspección, fuimos a la escuela para obtener calificaciones. Y si esta materia no me gustaba nada, pero tenía que aprobar, pues me las arreglaba para ver qué tengo que hacer qué le gusta a este profesor que yo tengo que hacer para que me dé una calificación. Pero Renaud dice que la calificación se convirtió en la escuela en un acto mercantil, tal cual, mercantil. O sea, yo, maestro, te pido que hagas esto, tú, alumno, dices, maestro, yo le voy a hacer eso, pero a cambio usted me va a poner un número. ¿Sí entienden dónde está el acto mercantil? ¿Y saben cuál es el problema? Que padres de familia la califican, o sea, yo veo un alumno que tenga 9 y uno que tenga 10 y no alcanzo a entender dónde está su diferencia. ¿Sí? Pero padres de familia le significa mucho y a la sociedad le significa muchísimo. O sea, en la escuela mexicana estamos luchando porque la sociedad también cambie. O sea, fíjense cómo tenemos que cambiar. La primera cosa que tenemos que cambiar es al maestro, la manera como el maestro, maestra entiende el trabajo de evaluación, pero luego tenemos que cambiar la cabeza del alumno. Porque el alumno ya aprendió desde el jardín de niños que le pusieron estrellitas, ya aprendió que la escuela clasifica. Aquí están los de 10 y allá están los de 6. ¿Sí? O sea, la escuela inmediatamente nos va poniendo un lugar. Lo que escribe Renaud en el libro Construcción del éxito y el fracaso escolar, Renaud lo que sostiene en ese libro es que la escuela es la que ocasiona que el alumno asuma su posición de fracaso o su posición de éxito. Yo soy alumno de 10. Yo soy de 10. O sea, y entonces mis compañeros me tienen que reconocer que soy de 10. Pero yo soy de 5 o 6. Entonces yo empiezo como estudiante a decir, no sirvo para los estudios. ¿Sí? O sea, ¿quién construyó la mentalidad del alumno de decir, vas muy bien o vas deficiente? La construyó la escuela. Eso es lo que queremos cambiar. O sea, perdón que me detenga mucho, pero eso es lo que queremos cambiar desde una perspectiva didáctica, que el alumno vaya al salón de clases para aprender. Esto es, que lo primero que haga el estudiante es preguntarse, ¿qué quiero aprender? Con los niños de preescolar y primero o segundo grado se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Ustedes saben perfectamente que ellos hablarán a través de dibujos, a través de juegos, etc. Con los estudiantes de secundaria vamos a tener el problema de que están en una etapa de la adolescencia en donde la escuela les puede valer un cacahuate. Perdón por la expresión. Sí. Y ahí tenemos que encontrar otra forma de trabajar con ellos para que se entusiasmen por el aprendizaje. No sé si ven que tenemos un reto brutal cuando estoy trabajando con 40, con 50 estudiantes, que es lograr que ellos se entusiasmen, no que yo me entusiasme. Hay algo que dice Murieux, es otro profesor de didáctica francés, muy interesante, que dice, se pregunta, ¿por qué los maestros aprendemos tanto cuando planeamos una clase? Dice, porque convertimos la planeación en nuestro proyecto. Y al convertirla en nuestro proyecto nos interesa. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al salón de clase? Que no es proyecto del alumno, es proyecto mío. Sí, o sea, esta conferencia tiene ese problema. Esta conferencia, lo que yo trato de comunicar es cómo estamos viendo la evaluación formativa. Ustedes pueden ver que yo hablo con mucho entusiasmo, hablo con mucha pasión.
también con conocimiento, ¿sí? O sea, también hay conocimiento en lo que estoy diciendo y también hay experiencia, o sea, también hay saberes, porque los docentes tenemos, y perdón que meta tantos temas como si fuera una olla, pero es que son cosas que no se han reconocido históricamente, más que hasta este momento. También los docentes tenemos saberes que provienen de nuestra formación académica, porque la tenemos, pero también saberes que provienen de nuestra experiencia. Y eso nadie nos los quita. No sé si me explico. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una experiencia docente personal, significativa y diferente. ¿Qué es lo que tenemos ahora que buscar? ¿Cómo compartirla? ¿Cómo argumentarla también? ¿Cómo reconocerla? O sea, realmente tenemos muchos retos entre nosotros para luego, este es quizá lo más difícil en el proyecto, uno de los temas difíciles del proyecto de la nueva escuela mexicana, como colectivo que trabaja en la escuela, tratar de entusiasmar a los alumnos, reconociendo que nuestras diferencias en el fondo tienen elementos de unidad. Y cuando yo digo elementos de unidad son ciertos principios didácticos que sí podemos acordar, no ciertas formas didácticas, no confundamos, O sea, no esta forma didáctica en particular, sino ciertos principios didácticos. Estoy hablando ahorita, por ejemplo, de entusiasmo. Hablaré de otro principio didáctico que está implícito en lo que estoy diciendo, que es cómo trabajar el fracaso escolar, cómo trabajar el fracaso del alumno. Tenemos que ayudarle al alumno que el fracaso sea un espacio de aprendizaje, no un espacio de sanción. No es fácil eso cuando todo el sistema educativo se ha acostumbrado a que, si hago esto me subo un punto, esta tarea sí vale para la calificación. ¿Sí me explico? O sea, cuando se ha acostumbrado a que, cuando ha convertido el salón de clases en algo mercantil, lo hemos convertido, el sistema educativo lo ha convertido. No podemos quitar la calificación, aunque la calificación, honestamente, es un acto administrativo. Cuando a mí me dicen, ¿qué puede decir la didáctica de la calificación? Digo, la didáctica no puede decir nada de la calificación, porque no es un tema que haya nacido en el debate didáctico. Nació en la necesidad del sistema educativo, de un sistema que poco a poco se fue masificando, de decir, hay 6 grados de primaria, entonces el niño que tiene estas calificaciones puede pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, etc. Y el niño fue lo que aprendió. Y los padres de familia es lo que consideran que la escuela tiene que hacer. Y son los debates que en México se hacen. Pero bueno, el concepto de evaluación formativa nace en 1967 con Scriven, pero en una ponencia, fíjense que esto es importante, ni siquiera en un libro, en una ponencia que hizo Scriven, creo que la tengo por ahí en mis papeles, más o menos son de 7 a 8 hojas esa ponencia, referida a evaluar al currículum, no a evaluar el aprendizaje. Va a ser Bloom en 71, Benjamin Bloom, en ese libro de Maestría en el Aprendizaje, en donde va a empezar a hablar a través de dominios de aprendizaje. No es una mala idea, dominios de aprendizaje no es una mala idea, porque es la idea de buscar que todos los alumnos obtengan el aprendizaje. La única diferencia que tenemos con este libro es que Bloom piensa que todos los alumnos que están en un grado escolar tienen que obtener los mismos aprendizajes. Y nosotros sabemos por la experiencia que cada alumno va desarrollando su proceso de aprendizaje de manera personal. De manera que no hay 2 alumnos que tengan aprendizajes iguales. Pueden tener calificación igual, pero eso es otro asunto. Pero aprendizajes iguales no. Y a partir de ahí,
Bloom va a empezar a hablar del papel de la retroalimentación. Pero ojo, porque aquí vamos a empezar a tener dos concepciones de evaluación formativa y dos concepciones de retroalimentación. Si me ayudan con la siguiente, que es un poco lo que tratamos de armar cuando decimos los caminos se bifurcan. Esto es, lo que más conocemos en la literatura en castellano de evaluación formativa es la perspectiva sajona, la perspectiva estadounidense. Poco conocemos de la perspectiva didáctica. ¿Dónde está la diferencia? De la perspectiva didáctica francófona. ¿Dónde está la diferencia? Porque esto es importante. La perspectiva sajona está muy fundamentada en la psicología del aprendizaje. No digo que sea inadecuada, digo que es una corriente de pensamiento. Mientras que la perspectiva francófona, hablo de francófona, es lo que se me ha ocurrido en en un texto que estoy tratando de armar más, la perspectiva francófona se articula más con lo pedagógico didáctico. Ahora me detengo tantito y digo, cuando estudiamos psicología, rápidamente nos dicen, este es constructivismo, este es conductismo, este es teoría del campo, etc. Cuando estudiamos sociología, rápidamente nos dicen, esto es fenomenología, este es estructuralismo, este es marxismo, etc. Fíjense, cuando estudiamos pedagogía y didáctica, nunca nos dicen, esta es la escuela de pensamiento. No sé si se dan cuenta de esto. O sea, hemos convertido a la didáctica también en México, no hemos logrado que la didáctica se desarrolle como una disciplina académica. Por eso no les recomiendo muchos libros de didáctica ahorita de los mexicanos. No me gustan porque no salen de la perspectiva instrumental. Y la didáctica en el debate internacional es mucho más compleja. Cuando hablo de una perspectiva didáctica francófona, o sea, de lo que se escribe en francés, estoy hablando de Francia en particular, pero también de Suiza, pero también de Bélgica, pero también de una parte de Canadá, que son incluso académicos que tienen sus propios circuitos de revistas. Como el francés, le pasa lo que al español, que no es una lengua académica dominante, el inglés lo es, el 95% de lo que se escribe, de lo que se publica está en inglés. Solamente entiendo que entre un 3 o 2% está en español y otro tanto en francés. Nos cuesta trabajo acercarnos a otra perspectiva, ¿sí? Entonces, la perspectiva sajona está más cercana a la psicología del aprendizaje. Todos los estudiantes tienen que lograr el mismo aprendizaje. De esta forma, en estas dos tendencias, la sajona, la estadounidense, voy a decir, aunque no es solo estadounidense, porque yo pienso que mucho de lo que se escribe en castellano también replica esto. El otro día que veía una conferencia con una serie de referencias, yo decía, es que toda su bibliografía está en inglés. ¿Por qué la otra parte no está considerada? Ese era un poco mi argumento, ¿no? Entonces, aquí van a aparecer una doble articulación, retroalimentación, en la perspectiva sajona, concebida como yo señalo tus errores, o sea, yo te retroalimento, yo profesor o profesora, te retroalimento señalándote tus errores que tuviste. O sea, si ven, la retroalimentación sale del profesor para el estudiante. Entonces, ahí se crean instrumentos, y vean que son los instrumentos que conocemos, escalas estimativas, listas de cotejo, rúbricas. ¿Por qué me molestan las rúbricas? Y lo voy a decir abiertamente, ¿por qué me molestan las rúbricas?
Porque en la rúbrica lo que yo hago finalmente es poner un número. Díganme si no. Muy bien, destacado, bueno, suficiente, insuficiente. ¿Saben dónde si lo queremos remontar un poquito a nuestro pasado cercano? La evaluación del desempeño docente. ¿Qué hacía el INE con el documento que se preparaba de la planeación o programación de clase? ¿Qué hacían? Un maestro, porque era un maestro, me consta, entrevisté a varios, era formado para evaluar con una rúbrica ese documento. Y el maestro escribía observaciones cualitativas, pero tenía que colocarle muy bien, destacado, etc. Tenía que colocarle eso. ¿Qué hacía la computadora? Tomaba destacado y le ponía un puntaje. Tomaba insuficiente y le ponía otro puntaje. Y entonces a los maestros lo que nos entregaban era un puntaje. O sea, usted sacó suficiente. ¿Por qué? Porque obtuvo tantos puntos, 101 puntos. Obtuvo 101 puntos, sacó suficiente. Es insatisfactorio porque obtuvo 99 puntos. Algún maestro me llegó a escribir y me preguntó, oiga, ¿qué significa? ¿Qué me faltó? Y pues yo le contesté, pues te faltó un punto. O sea, ¿qué otra cosa le podría contestar? ¿Sí me explico? ¿Qué otra cosa le podría contestar? No, te faltó cuidar más tu metodología en planeación, tu reporte de lo que estaban aprendiendo los alumnos, tu entrega de evidencias. ¿Qué le podía contestar si yo no tenía nada? ¿Sí? O sea, ¿qué me molesta de las rúbricas? Es que aparentemente hacen un trabajo cualitativo, y no dudo que lo hagan, pero después se interpretan en un mecanismo cuantitativo y se vuelven a reducir al número. Entonces, todo esto de alguna manera llega a conformar lo que llamo la visión dominante de evaluación formativa. La siguiente, por favor. Esta es una de las revistas. Lo que pasa es que en francés está en aquella esquinita, la revista. Yo me he dado a la tarea, estoy intentando, que es una de las cosas que me trae acá en la cabeza sin poderlo todavía resolver, empezar a escribirle a Motier, a estos autores, y pedirles que nos dejen publicar traducidos lo que han escrito en francés. La traducción de este artículo, lo que aparece aquí, evaluación de aprendizaje en el contexto escolar, escrito en la revista se llama Medición y Evaluación en la Educación. Lo que yo he hecho es empezarlo a traducir con los grupos con los que estoy trabajando evaluación formativa, porque yo pienso que, bueno, de alguna forma tenemos que empezar a acercar esta discusión al contexto mexicano. Inicia su conformación a finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Tiene significativas articulaciones esta perspectiva con el pensamiento didáctico. Su preocupación básica de la evaluación es cómo acompañar a los estudiantes, no cómo clasificar. O sea, este punto es clave. O sea, no decir tú estás aquí, sino es saber cómo te acompaño para generar procesos de aprendizaje, que tú generes procesos de aprendizaje que para ti sean valiosos. Problema grande cuando tenemos números de alumnos grandes o cuando un profesor de secundaria trabaja con 3, 4 o 5 grupos de estudiantes, porque esta complejidad se va multiplicando. En educación preescolar y primaria es un poco más sencilla. No digo que sea sencilla. Se establece que el sujeto que es el actor de la evaluación formativa. Esto es, lo que sostienen estos autores es que si yo, estudiante,
no empiezo a preguntarme qué estoy aprendiendo, el profesor no puede hacer nada. Sí, o sea, si yo le digo al estudiante, es que tú no te dedicas lo suficiente, el estudiante va a decir, me tiene mala fe, me tiene mala voluntad, él me está calificando. ¿Qué necesitamos? Que sea el alumno el primero que pueda reflexionar cómo estoy trabajando, qué estoy aprendiendo, qué cosas no he logrado aprender, no domino. Pienso, o como lo plantea estos autores, es que los estudiantes lo pueden hacer en forma individual, pero después de este trabajo individual sería bueno que lo compartan con 2 o 3 de su equipo de trabajo. De manera que la retroalimentación o coevaluación, como la quieran ver, la tengan desde sus pares, no desde el docente que no es su par. El docente es el que está encima, sino que los procesos de vinculación de qué estoy haciendo, qué no logro clarificar, qué dificultades voy enfrentando, lo tenga más horizontal. No es fácil, pero si ustedes ven, es trabajo didáctico, es trabajo en el aula, es trabajo con los estudiantes. Es en un momento poder decir, a ver, analicemos cómo avanzamos en este proyecto, analicemos en forma individual, luego compartamos ese análisis con algunos de nuestros compañeros, con el equipo con el que estamos trabajando, y luego empezar a socializarlo un poquito más. Eso implica organizar actividades en pequeños grupos. Sería otra conferencia, pero sería interesante ver cómo desapareció de la formación docente las teorías grupales. Solo la reforma al plan de estudios de 1974 de las escuelas normales, no sé si a alguno de ustedes le tocó esa reforma porque ya es un poco viejita, pero solo la reforma de 74 establecía dinámica de grupos. No sé si se acuerdan, o si alguien se acuerda, o definitivamente no les tocó esa. Pero después de ese momento en que se estableció dinámica de grupos, que era un primer acercamiento a una teoría grupal, desapareció eso del trabajo docente. ¿Saben por qué me preocupa el tema de teoría grupal? Porque trabajamos en grupo. Trabajamos en grupo. Solo que seamos docentes de un instrumento en una escuela de música, solo que sea el docente de piano, trabajo cara a cara con un alumno. Pero lo general es que trabajamos con un grupo. Y no nos dan formación de cómo interpretar los fenómenos grupales, porque hay distintos fenómenos grupales que se van dando en las distintas etapas de un grupo, o cómo ayudar a que el grupo vaya sumiéndose como grupo de aprendizaje y no como individuos que están en el salón de clase. La mayoría de nuestros estudiantes son individuos que están en el salón de clase, pero no logran formarse un grupo. Sartre diferencia serie y grupo y dice, por ejemplo, cuando se está en la fila del supermercado o cuando se va a ver un partido de fútbol, estamos en serie. O sea, yo me siento aquí porque me tocó esta silla, pero yo no conozco al de al lado. ¿Sí? Pero cuando estoy en grupo, yo soy parte de algo. En este caso, soy parte de un proceso de aprendizaje. Pero no basta con que los alumnos se sienten en el salón de clases para que ya sean un grupo. Eso es lo que quiero decir. O sea, hay que hacer acciones para que estos sujetos que llegaron por coincidencia, porque les tocó estar en el tercero A, para que estos sujetos empiecen a identificarse como un grupo que tiene una tarea. No escuchar al profesor,
no ser buenos alumnos. Su tarea es aprender. Pues ellos están ahí para aprender. Y si no empiezan a identificar que están ahí para aprender, es muy complicado. Yo puedo hacer que un alumno haga una tarea o un trabajo extra. Como usted no está trabajando, ahora me va a contestar 10 preguntas por escrito y las quiero para mañana. Puedo hacer eso. Y el estudiante puede decir, usted me pidió 10 preguntas, aquí están 10 respuestas, ya no me esté molestando. Ya tiene lo que me pidió, no me moleste. Y ojo, lo que queremos no es que él haga 10, lo que queremos es que él empiece a pensar cómo aprendo. Y es más complicado, no sé si ven, es un acto de introspección el que tenemos que lograr con el estudiante. ¿Por qué estoy en la escuela? ¿Qué quiero aprender? ¿Estoy nada más para sacar una calificación? O sea, ¿realmente lo único que te importa es la calificación o te puede importar tu aprendizaje? Si no logramos empezar a ayudar a nuestros estudiantes en todo el sistema educativo a esto, vamos a tener varios problemas. De la perspectiva francófona se desprende, la siguiente por favor, se desprenden varias acciones. En primer lugar, lo que plantea es esto que estoy trabajando. Si el alumno no reflexiona sobre su aprendizaje, no podemos hacer nada. Si el alumno dice, a ver, ¿usted qué me está pidiendo para la calificación? Esto es una actitud muy clara a veces en secundaria. Usted me lo pidió, yo lo hice, pero ya no me molesta. Ya no me fastidie más. Yo ya hice lo que usted pidió. O sea, ¿cómo logramos que cambie esa actitud por una actitud de, a ver, ¿qué es lo que yo quiero aprender en este año? ¿Qué es lo que yo puedo aprender en este campo formativo, en el caso de secundaria, es en esta asignatura todavía, porque no logramos articular todos los campos formativos y hay que reconocerlo. Segundo, lo que permite al docente es en su fuero interno replantear las actividades de aprendizaje. Esto es, yo estoy viendo que ya se cansaron en la conferencia. Estoy viendo, ya se cansaron en la conferencia, entonces yo tengo que ver cómo reorganizo mi forma de trabajo. No sé si perciben esto. O sea, cada uno de nosotros tiene que estar... Yo pienso que ser docente es tener la capacidad permanente de reorganizar nuestra forma de trabajo de acuerdo a la respuesta del grupo. Voy a decirlo así. De manera que yo puedo estar en secundaria trabajando, voy a decir, la misma temática, pero con cada grupo la tengo que trabajar de una manera distinta. Y probablemente con cada grupo voy avanzando de manera diferente. ¿Sí? O sea, todo esto diferenciado tiene que apoyar a cómo reconstruyo, y ese es un acto de evaluación formativa, cómo reconstruyo mi actividad de aprendizaje ahorita, pero también, me lo decían, yo estoy trabajando ahorita un seminario de didáctica en la facultad, y de repente, tengo alumnos que ya lo cursaron y que vuelven a participar en el seminario. Y un estudiante me decía este semestre, oiga, cambió mucho su forma de trabajar respecto al semestre anterior. Y yo lo que para mi fuero interno decía, ¿qué pasa? Que en el semestre anterior aprendí que había cosas que se podían mejorar en la estrategia didáctica global. Entonces, hay algo que plantea el profesor Murieu, que a mí me fascina el profesor Murieu, voy a confesarlo, pero me fascina, porque dice, los docentes nunca acabamos de aprender. En el campo de la metodología didáctica, nunca acabamos de aprender. O sea, siempre tenemos una forma de trabajo diferente. ¿Y saben qué pasa ahora?
que las generaciones se están transformando enormemente, la tecnología está transformando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, de una forma que no hemos pensado, y entonces tenemos necesariamente que ir readecuándonos a los estudios, a las formas de comportamiento de la nueva generación. No hemos, o sea, lo que quiero decir es, lo que estudiamos de psicología, de desarrollo de psicología infantil, de psicología de la adolescencia, etcétera, se está trastocando totalmente, se está trastocando rápidamente. Los alumnos tienen desarrollos de lo que llama Vygotsky, lo próximo, sí, el desarrollo próximo, lo van teniendo mucho más temprano, porque la tecnología los va haciendo cada vez más globales, al mismo tiempo que son locales. O sea, ahí tenemos un tema que también daría para otra conferencia. Ahorita no me voy a meter. Entonces, este tema, de alguna manera, recupera esta perspectiva de Muriel. Sí, el estudiante tiene que asumir su responsabilidad de aprendizaje. Hay algo que decía el viejo Comenio. Comenio decía, la voluntad del alumno no puede ser violentada. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decirle, ahora aprendes porque aprendes. Porque él va a poder decir, yo voy a hacer lo que usted me pide, pero no voy a aprender. ¿Cuántas veces lo hicimos en la escuela? O sea, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros dijimos, bueno, ya estoy harto de este profesor, entrego lo que me está pidiendo y ya que no me fastidie más? Me da la calificación y me olvido de esta materia, de este curso, etc. O sea, lo que necesitamos es cambiar esa actitud del estudiante, pero implica cambiar nosotros. Y lo otro que estoy diciendo es, el docente nunca acaba de aprender. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos de dos momentos de la evaluación formativa. El primero transcurre en la propia situación de aprendizaje. Creo que ya me estoy repitiendo mucho, así es que ahí lo voy a cortar. Esto es, en el aquí y ahora, estoy replanteando lo que estoy haciendo con los alumnos. Pero también algo que llamo el timing, que de repente yo también digo, a ver, jóvenes, ¿qué nos está pasando que no estamos esforzándonos? O que el trabajo parece muy difícil, o que parece que las lecturas no las están realizando. ¿Qué podemos hacer? Pero es algo que en ese momento yo digo, es que es el momento para decirlo. ¿Sí? Y vendría un segundo momento, que si me pueden pasar la siguiente, que son momentos pensados específicamente. Estos sí se pueden planificar un poco más, los otros no se pueden planificar. Estos se pueden planificar un poco más, pensados para que el estudiante reflexione en particular. Yo tomé este ejemplo, lo tomé de un profesor argentino, debo decirlo, el profesor Steinman. El libro se llama Pensar la didáctica, es un libro de 2023, o sea, no es un libro muy antiguo. Le tomé estos ejemplos que a mí me parecieron que pueden ayudar. Él dice, los estudiantes pueden en algún momento completar una frase que uno les sugiera. No completar todas las frases, sino solo alguna. Lo que más me entusiasmó en esta semana, los temas que se me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría que me quedé pensando, entendí claramente, pero no tanto. Me gustó cuando se trabajaba de tal manera, pero no me gusta trabajar, necesito ayuda me cuesta trabajo entender, me hace falta practicar. No sé si ven, nada más abrir y que el estudiante redacte
¿Se puede hacer en el jardín de niños? Sí, se tendría que hacer, pero con dibujos. Y el niño puede hacer algún dibujo referido a alguna de estas cuestiones. Entonces, esta sería una manera de evaluación formativa que, si ustedes ven, está pensada desde el alumno, no desde el docente. Y no está pensada para decir, todos los alumnos se les dificultó esto, sino a Juan o a María dicen que se les dificultó esto. Pero Pedro dice que lo que más le entusiasmó fue aquello. No sé si ven, que el alumno se empiece a ver frente a un espejo en lo que está haciendo en sus actividades de aprendizaje. La siguiente, de ahí se desprenden dos funciones. Lograr que los alumnos asuman la responsabilidad de aprender. O sea, yo pienso que esa es la primera tarea y esa la encuentran en el debate francófono actual permanentemente. Si quieren algún libro del debate francófono actual, bueno, habría varios que me vienen a la cabeza, pero el que más me gusta a mí sería de Mérieux, Aprender sí, pero ¿cómo? Aprender sí, o sea, es una afirmación, y luego dice, pero ¿cómo? Como pregunta. Me parece que es un libro bastante redondo, centrado sobre el tema de cómo trabajar, ayudar al alumno a que él asuma la responsabilidad de aprender. ¿Sí? Y entonces, lo que dicen los autores, y aquí casi lo tomé textual de un colega francés, dice, la clave está en lograr que la evaluación fluya, que despierte entusiasmo en los alumnos. O sea, cuando los alumnos oyen la palabra evaluación, igual que con nosotros, nos asustamos. Por ahí una vez escuché a un profesor europeo que decía, cuando se acerca a mi auto una motocicleta de tránsito, inmediatamente me fijo en qué velocidad voy. O sea, cuando veo en el espejo retrovisor un policía de tránsito, inmediatamente me fijo cuál es la velocidad que traigo en Cuando el alumno se le dice evaluación, piensa en cómo me van a clasificar. ¿Cómo ayudamos en la evaluación formativa a que el alumno diga cómo me voy a ayudar yo? No cómo me van, sino cómo me voy a ayudar en el proceso de aprender. Por eso dice que no se puede formalizar. Y yo casi les pediría, si son directores, supervisores, no la formalicen. Ayuden a la comunidad docente a que la reflexione, no a que la formalice, no a que diga, la voy a hacer el miércoles, o la voy a hacer terminando el proyecto. La vamos a hacer en el momento que sea necesario hacerla. Sí, por eso está pegada a la actividad didáctica. Cualquier forma de formalización impide su funcionamiento. Y replantear el sentido de la retroalimentación. La retroalimentación, lo que dicen estos profesores, dicen, es algo que el estudiante hace para ver qué está trabajando y ver qué puede mejorar. Pero nace de él y de la discusión horizontal que pueda tener. Hay otra retroalimentación, que es la que yo les planteaba hace rato, que es, pero yo como docente, ¿qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo que quizá ya con estos alumnos esta estrategia no vale, que quizá ya con estos alumnos, si yo impulso este tipo de actividades, ellos van a reaccionar de diferente manera. O sencillamente me estoy angustiando. En un libro escribí que el método surge también de momentos de angustia creadora del docente. Así lo denominé, angustia creadora. ¿Por qué? Porque hay veces que nos decimos, ah, caray, lo planeé, lo trabajé bien y no logro que estos alumnos se entusiasmen. ¿Qué hago? Y muchas veces yo pienso que si analizamos nuestra propia trabajo docente, muchas veces ante la angustia de estar con un grupo, voy a decir que no controlamos, de repente decimos,
¿Y si hago esto? Y si hago esto, no sale nada más por ocurrencia, ojo, no es ocurrencia. Yo trato de defender mucho que los maestros tenemos formación académica, esto es, que hemos aprendido de psicología, que hemos aprendido de sociología, que hemos aprendido de planeación. Yo quisiera que aprendiéramos de didáctica, quisiera que recuperáramos didáctica, o sea, que nuestra biblioteca tuviera didáctica y luego otras cosas. Eso es lo que a mí me gustaría. Van a decir que estoy muy loco, pero bueno, pero yo pienso que la didáctica es la disciplina, siempre he dicho, del y para el docente. Y un alumno me acaba de corregir y me dice, no digas del y para el docente, di del, para y por el docente. Y tiene razón, porque no solamente la didáctica es lo que me dice que yo puedo hacer, o lo que fulano dice que yo puedo hacer, porque también es lo que mi experiencia como docente me dice que puedo hacer. Y vean cómo uno académicamente aprende también de los alumnos. O sea, levantó la mano en el salón de clase y me dice, ¿sabe por qué no estoy de acuerdo con lo que dice? Porque le falta el por. Y sí, reconozco, el por es importante porque nosotros también la hacemos. Miren, hay algo que es fundamental. Yo sé que no nos alcanza el tiempo, pero algo que es fundamental es, ¿por qué Freinet lo reconocemos? Discúlpenme, pero no es porque ser un autor de grandes vuelos intelectuales. Capaz que los freinetianos me echarían baldes de agua fría ahorita. Pero ¿saben lo que tiene Freinet? Que a mí me fascina, me entusiasma. Tiene la sencillez del maestro. Él escribe desde la sencillez del maestro. Recuerdo mucho una frase de Freinet, de su libro, casi lo cito textualmente. Freinet dice, no crean que soy alguien especial, que fui predestinado para construir este conjunto de técnicas. Dice, para mí hubiera sido más fácil adecuarme a lo que me decían mis compañeros, ten paciencia, ya te acostumbrarás, lo importante es que llegues a tu jubilación. Sí, no importa cómo trabajes, pero lo importante es que cumpla los años para que te jubiles. Y dice una cosa que a mí me pega mucho internamente. Dice, pero yo tenía que honrar la profesión que amaba. Y para honrar la profesión que amaba, empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con estos niños para restablecer su vida cotidiana? Pero fíjense, no lo narra como estudié a Vygotsky y estudié a fulano y quién sabe qué, y desde ahí fui haciendo esas construcciones. Lo narra y nos ayudaría mucho a decir, lo narra desde su experiencia. ¿Y saben qué es lo que hemos despreciado los maestros? ¿En serio? O sea, cuando hablamos de autonomía profesional docente, ¿saben qué es lo que hemos despreciado? Nuestra experiencia. Nuestra experiencia con la capacidad de poder decir, la argumento así. Porque ahora ya que me metí con Freinet, ahora voy a completarlo con otro pedacito de Freinet. Freinet dice, leí a Rousseau y a Montaigne. Leí a los actores de la escuela activa. Fui a los congresos de la escuela activa. Cuando regresé, dice, a mi clase de aldea, en realidad él trabajaba en una población pequeña, cuando regresé a mi clase de aldea, me sentí solo. Nada de lo leído y escuchado me servía para trabajar con estos estudiantes. A mí me fascina Freinet, de veras, me fascina, discúlpeme que lo diga, me fascina muchísimo, porque ¿a poco no nos sentimos solos? Permanentemente solos, porque nadie nos va a decir, oye, pero con tu grupo haz esto. Nadie te lo va a decir.
ningún libro, ni esta conferencia, ni nada. Nadie te lo va a decir. Entonces, en ese momento en que te sientes solo, es cuando tu experiencia, que viene de tu formación, ojo, no viene nada más algo empírico, sino viene de tu formación. Pero los maestros mexicanos no hemos registrado eso. Si pudiéramos aprender a escribir 8 paginitas sobre aquello que nos impactó en el curso escolar, ya no voy a decir en la semana, en el curso escolar, lo que nos impactó, que nos ayuda a repensar nuestra práctica, veríamos cómo la experiencia de todos los maestros mexicanos es muy, muy importante. Pero no fomentamos, en México no se fomenta que haya una especie de comunicación más colectiva entre nosotros. Y entonces consideramos que los grandes autores, estos que estoy citando, son los grandes intelectuales porque siempre pensaron. Regreso a Freinet. Freinet escribía desde su situación cotidiana. Desde su situación cotidiana. Un maestro, él va a decir un maestro de pueblo, va a decirlo así, un maestro de pueblo que trabajaba con estudiantes de un pueblo y que de alguna manera ahí empezó a construir sus técnicas. Con mucha sencillez, ya voy a dejar a Freinet, porque ven que me enamoro mucho, pero con mucha sencillez, Freinet dice, yo decidí no llamarle método, ni decidí, ahí es una pequeña crítica a Montessori, ni decidí ir a patentarlo como método como hizo Montessori. Porque yo lo que quiero es que los maestros escriban cuáles son las técnicas que ellos idean. Ojo, porque esto es bien importante. Yo lo que quiero es que los maestros escriban cuáles son las técnicas que ellos idean. No las que yo ideé, porque las que yo ideé las ideé para mis alumnos. Las que ellos idean las van a tener que idear para los alumnos que ellos tienen. Y vean que esa parte nos la cancelan. Desde la escuela normal, solamente conozco un libro de una escuela normal que le pidió a los alumnos que describieran sus mejores recuerdos docentes antes de entrar a la normal. Un libro que me fascina leerlo, porque los alumnos escriben recuerdos docentes que te ayudan a pensar, ya saben de docencia antes de ingresar a la normal. Ya me salí del tema. Pero bueno, en este sentido, la siguiente, por favor. La evaluación formativa no se puede formalizar, no pueden existir formatos de evaluación formativa, se realiza en un proceso vinculado a una estrategia de enseñanza. Si no se realiza reflexión, no hay posibilidad de llevarla a cabo. Ojo, esta es la clave. Si no ayudamos al alumno a reflexionar, ya perdimos, ya perdimos. No hay otra. El docente no hace informes de evaluación formativa, ni general del grupo, ni particular de cada alumno. Por eso me enfadó totalmente cuando leí el acuerdo de evaluación que emitieron el sexenio anterior. Porque el acuerdo de evaluación mata esto cuando pide que uno escriba algo sobre el alumno. O sea, la evaluación formativa tiene que quedar en el fuero interno del sujeto para que el sujeto sea el que vaya avanzando en su propio trabajo. El resultado, la siguiente, estamos atrasados, no. Ahí. Los resultados de un proyecto, tareas o pruebas pueden convertirse en instrumentos de evaluación formativa. Hay una compañera que después del examen lo califica, regresa el examen calificado, pero luego empieza a trabajar pregunta tras pregunta con los alumnos y discuten la respuesta y les pide que hagan correcciones en lo ya calificado. Esto es, que el alumno empiece a ver dónde está su error, no que yo sea el responsable del error. Se pueden trabajar con una reflexión
individual y en pequeños grupos lo que pasa en los proyectos, analizando lo que lograron y las dificultades que tienen. Y lo otro, de alguna manera, ya lo dije, solamente enfatizaría casi el último balín, asumiendo que la función didáctica del error es encontrar las razones por las que me equivoqué. No es señalar, fíjate cómo te equivocas. De hecho, hay un problema que nos generó la escuela, nos generaron siempre en la escuela, calificamos con rojo, no sé si se ha empezado a ver. ¿Sí? O sea, llego a calificar y empiezo a poner palomas, cruces y números, pero con rojo. ¿Sí? ¿Por qué no le ayudo al alumno a que sea él el que vaya emitiendo estas actividades? Sí termino con esto de Comenio, asumiendo que nada, es que Comenio lo dice en el capítulo 19 de su libro, que no se llama examen, el capítulo 19 de Didáctica Magna. Comenio dice, para que nada quede de error en los alumnos. Nuestra tarea no es señalar el error. Parece que en eso nos hemos convertido, en señaladores de errores. No es ayudar a que el alumno identifique el error, identifique por qué es el error y qué puede hacer. La siguiente, yo pienso que ya no es necesario que la maneje porque ya lo dije. Este es uno de los libros de los primeros libros de evaluación formativa que se hicieron este se hizo en Canadá, pero en francés. O sea, es el tema de demanda, compromiso y responsabilidad de los alumnos, trabajar el error. No se puede formalizar, es algo que insiste este autor, no se formalice, por favor. Y Perrenot afirma, el intento de sistematizar los procesos de evaluación formativa puede inhibir su realización. Y entonces, es algo que me enfadó muchísimo, me molestó muchísimo, no voy a usar ninguna otra palabra, pero también, ustedes se le imaginan, de que hablaran de evaluación diagnóstico formativa y que hablaran de ese tipo de ejercicios. O sea, los autores lo pensaron de otra manera. Para hacer la evaluación formativa, la siguiente, se requiere crear un clima de confianza. O sea, entusiasmo y confianza son importantes. Se requiere que los alumnos colaboren. No debe haber sanciones por la evaluación formativa. Esto es muy importante. Y no hay informe, ni instrumentos, ni nada que se le parezca. Es un reto pedagógico, creo que ya es la última, porque los académicos que abordan el concepto de evaluación formativa no tenemos claridad sobre lo que podemos afirmar. Yo a veces casi les sugeriría, aunque pienso que fue un error del sexenio anterior, no imprimir el plan de estudios. Lean con atención, lean con cuidado lo que el plan de estudios dice sobre evaluación formativa, sobre calificación y evaluación formativa, porque está muy claro ahí el proyecto. Lo que pasa es que interpretar eso, sobre todo cuando uno lo que está pensando es, pero si no tengo el instrumento, no sé qué se hizo, ¿saben qué pasa? Que en el fondo desconfían de nosotros. Hay una desconfianza enorme hacia nosotros. Entonces, si el maestro no reporta que lo hizo, a ver, por favor, es que vean cómo el sistema se replica. O sea, si yo no le muestro a los alumnos que no están aprendiendo y que merece un 6 porque no está aprendiendo, no puedo alegarle ante su familia porque el 6. Entonces yo le tengo que demostrar. No es el alumno el que tiene que demostrar. Y entonces pasa lo mismo. Si el maestro no muestra que está trabajando y que está incorporando todo lo de la nueva escuela mexicana, es un maestro que no lo está haciendo. Y así como el alumno hace trampas, quieren leer un libro sobre las trampas del alumno, en realidad las conocemos enormemente, pero quieren leer un libro sobre las trampas del alumno. Perrenot escribió un libro que se llama El oficio del alumno. El oficio del alumno.
Me falta el complemento del nombre del libro, se me va. Pero en el libro El oficio del alumno, Perrenot dice todas las trampas que el alumno puede hacer con tal de, ante sus padres, ante la sociedad, ante los maestros, decir que está bien en la escuela. Y decir, pero Perrenot no dice los alumnos lo hacen, sino dice todos como alumnos lo hemos hecho, que es mucho más complicado. Pero es también vernos en un espejo, porque si no nos vemos en un espejo como alumnos, no vamos a entender tampoco varias de las cosas que hacen los estudiantes. Muchas gracias. El oficio del alumno y el sentido del trabajo escolar. Muchas gracias, maestra. De veras, muchas gracias. Es un libro excelente si lo que quieren leer es cómo la escuela ha hecho que el alumno se convierta en un tramposo. ¿Sí? Eso es, cómo la escuela hace que el alumno se convierta en un tramposo. O sea, yo pienso que a veces estos materiales, que no son materiales, fíjense, no son materiales que estuvieron al alcance del magisterio. Es más, que no son materiales de los que la Dirección de Materiales Educativos decidió publicar para las escuelas. Porque tampoco nos consultaron. O sea, si a mí me han preguntado, yo hubiera dicho 4 o 5 autores francófonos porque me parecen muy importantes. Este profesor Perrenot es un profesor suizo, pero finalmente es como una lógica en la que no nos hemos acercado. Y en este sentido, bueno, no hemos desarrollado una propuesta que emerja de la didáctica y no trabajamos el pensamiento francófono didáctico. No hay textos escritos traducidos al castellano de evaluación, pero sí hay mucho texto francófono escrito sobre didáctica. Aquí les he mencionado algunos, y bueno, creí que ya acababa, pero no. Pero yo pienso que ya la podíamos dar por terminada. Miren, pasen la siguiente. La verdad no me voy a detener en ella. Y pasen la siguiente. Solamente quería que vieran que no estoy tomando el pelo. O sea, que la conferencia está basada en parte en este conjunto de temas que estos autores han escrito. Los dos libros, el azul y el de la esquina izquierda, son libros de los años 70. O sea, lo que quiero decir es, ya es una discusión muy abierta en el debate francófono que a nosotros no nos ha llegado. Que sí quisimos incorporar, ojo, que sí quisimos incorporar en el plan de estudios. Porque si ustedes ven, el libro de Scarlon está citado. El libro de Scarlon es azul, está citado en el plan de estudios, ¿sí? Y ahora estoy trabajando lo que está del lado derecho, que ya son los artículos de los debates que en este momento está teniendo el pensamiento francófono sobre este tema. Y yo espero que en algún momento podamos tener estos trabajos ya organizados para poderlos discutir en nuestro medio. Les agradezco mucho, les pido una disculpa por haberme extendido tanto, espero que haya sido de su interés y bueno.